Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, seguidores de Lecturas Asombrosas, siempre a través de Radio Universidad SEC. Estamos jueves, escuchen bien, jueves 12 de diciembre y estamos dando inicio a nuestra temporada número 31. Es el primer programa de esta temporada con la cual iniciamos nuestra celebración de los 7 años de Lecturas Asombrosas, y qué mejor regalo para nuestro equipo de trabajo que conversar hoy con el escritor chileno Claudio Suárez Cruzat, que viene llegando de su tercera participación en la FIL de Guadalajara. Así que muchas gracias, Claudio, por estar hoy iniciando estos fuegos artificiales literarios para esta celebración de nuestros 7 años al aire con Lecturas Asombrosas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, sobre todo para partir en un momento de celebración, así que me siento muy distinguido. Te felicito por la prolongada vida de este programa. Excelente. Esto se llama persistencia feliz, ¿ah? Estamos persistiendo, ¿cierto?, con buena literatura, con la difusión de nuevos trabajos literarios, y gracias a nuestra comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito he tenido la posibilidad en estos 7 años de conocer escritoras, escritores, poetas, hombres y mujeres relacionados con la escritura y la literatura de toda Hispanoamérica, así que full agradecida con nuestra comunidad que me permite, ¿cierto?, hacer estas conversaciones en profundidad, y sobre todo a Radio USEC, aquí en su canal de YouTube y también en su página de Facebook, que ha confiado en este proyecto que se llama Lecturas Asombrosas. Así que espero que tengas tu fragmento, 1 o 2 fragmentos, ¿cierto?, para que se conviertan en la lectura asombrosa de hoy. Primero, felicitaciones. ¿Qué nos reúne? Nos reúne la celebración de tu primera novela. Miren, El Kimono de Seda, ¿cierto?, que se publicó hace poquito por Simplemente Editores, que es tu casa editorial. Es tu primera novela luego de 2 libros de cuentos. Así que antes de presentar, quiero que nos cuentes cómo estuvo tu participación, cómo viviste esta fiesta que es la más grande de nuestro continente, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Bueno, la participación de este año fue muy entretenida. Como tú dijiste, es la tercera vez que voy. El stand de Chile ganó el premio al mejor stand de la FIL, así que tenemos un premiazo de oro y con un presupuesto que no era muy grande, o sea que lo que ganó fue la creatividad, el mensaje, los libros, eso, así que primero eso, como recordar que ganamos en la FIL. No es como fácil tener un oro. Eh, entonces, y esto es mucho empeño, y eso hay que felicitar a ProChile, al Ministerio de la Cultura, a la embajadora, allá Beatriz Sánchez, entonces a todo el mundo, con mucha gente colaborando para que esto fuera parte de la fiesta tan grande que organizan los mexicanos. La FIL, como todos los años, gigantesca, maravillosa, repleta de gente. Uno mira eso y como que eh, con una envidia sana, pero una envidia porque me encantaría ver tanta gente. Igual nuestra FIL Santiago en Estación Mapocho fue estupenda, estaba repleta. Lo que pasa que el tamaño de la FIL de Guadalajara es una cosa impresionante. Y es, como tú dijiste, la feria más importante en Hispanoamérica y de afluencia de público es la feria más importante del mundo. Porque Frankfurt, que es más grande, no es de afluencia público tan grande, es del intercambio comercial y las otras cosas, de la parte como De distinta de la negocio, literatura, la parte administrativa, claro, claro, del negocio literario, donde, del negocio literario, claro. claro, Mucha hasta dónde gente de pueden una llegar fiesta, nuestros libros, ¿cierto? sí. Tiene otro foco, y también por eso es importante tener presencia, y el perdonazo que nos dieron en Frankfurt para el próximo año, así que hay que, Hay que empezar a juntar plata, porque como el problema era que no había plata, claro, pero han todos tenido podemos poner un tiempo, poco. claro, han tenido tiempo para reunir fondos.
Sí. Para quienes aún no te conocen, quiero contarles, ¿cierto?, a nuestros seguidores que Claudio Suárez Cruzat nació en Santiago de Chile en 1958 y durante casi 4 décadas se dedicó a la cirugía del cáncer de pulmón. Profesor titular de cirugía torácica, abandonó el ejercicio de su profesión para dedicarse a tiempo completo a la literatura. Asistió al taller literario de Nicolás Cruz y a los talleres de bolsillo de Montserrat Martorell, Natalia Berbelagua y Mariana Enríquez. Magíster de Escritura Creativa de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su primer libro, del cual conversamos aquí también en Lecturas Asombrosas, En el Óvalo de Luz, fue publicado en Chile por Simplemente Editores el año 2022 y en México por Ediciones Alejandría el 2023. Es un volumen de 10 cuentos que nos lleva a navegar por las aguas turbulentas de la naturaleza humana, del claroscuro que habita en cada uno de nosotros y en nuestro tiempo. El segundo, que también conversamos con Claudio, Fugitivo en la ruta Selnam, fue publicado el año pasado en Chile por la misma editorial y es un volumen de 9 relatos breves que muestran las diferentes caras de la masculinidad actual. A través de sus cuentos se instala como tema de discusión el cambio del rol del hombre tradicional. Y como ya dijimos, también por Simplemente Editores, el kimono de seda, con sus, ¿cierto?, letritas japonesas. Claudio, antes de empezar a profundizar en tu trabajo de escritura de tu primera novela, quiero felicitar eh, tu trabajo y tu coherencia como escritor. He tenido el privilegio de leer tus cuentos anteriores y ver con qué profundidad tratas los temas que te interesan eh, y con qué calidad también escritural nos entregas una novela que impacta por los temas que se tocan en ella. Entonces, eh, quiero preguntarte lo siguiente. Mira que yo soy muy aplicada entonces. Muy bien, vamos. Eh, Primero, en esta coherencia escritural, ¿cierto? Nos encontramos nuevamente con un relato totalmente contemporáneo, con personajes chilenos en paisajes chilenos. Tocas, como punto uno, ¿cierto? Tocas la fina hebra que te une como escritor, ¿cierto? Y también lo dejas demostrado en la historia que nos relatas, esa, ese hilo, tú me dirás de qué color, que te une con la narrativa japonesa y también con su cultura, ¿cierto? Y tu calidad para entregar voces creíbles, verosímiles e individuales a cada personaje. No solo el personaje principal se lleva el peso de la historia que se nos está contando, sino que cada personaje tiene su propia voz y juega un rol importante dentro de la trama completa. Eh, y eh, a partir de esto, quiero que nos comentes tú los temas que propones, porque además no eres un escritor que nos cuenta una historia para nuestro divertimento, nuestro entretenimiento, ¿cierto? Sino que también historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra contemporaneidad. Y aquí quiero destacar dos de los temas que encontramos en tu novela. Primero, el edadismo, ¿cierto? Y segundo, los problemas mentales, que son temas que tienen poca visibilización o casi nada en la narrativa. Se están haciendo estudios, investigaciones, ¿cierto? Sobre eso. Así que mi primera pregunta es eso, ¿cómo definiste que esta historia eh, tuviera esa base en la problemática del edadismo y de los problemas mentales que nos agobian a todos? Bueno, me encantaría que el color del hilo que me uniera con la literatura japonesa fuera rojo, porque el hilo rojo dicen que no se corta nunca. Pero en esta historia, bueno, los que cuando lean la novela van a entender esta parte del cuento, pero eso es una leyenda japonesa, que dice las personas están unidas por un hilo rojo y aquellos que están unidos por el hilo rojo nunca se van a separar. Me gustaría que esa fuera. Si nos toca de otro color, bueno, el futuro dirá si vamos cambiando hacia colores distintos en este flujo. Claro, en esta historia, en realidad, lo que pretendí fue hablar del envejecimiento. Y las dos
cosas que acompañan al envejecimiento, como tú bien dijiste, por un lado el edadismo, que es la discriminación que sufren los viejos, sufrimos, yo ya soy viejo, en calificación médica y social, que sufrimos los viejos solo por el hecho de cumplir 60 años. Caen los 60 años y los currículum empiezan a quedar de lado, cosa que me sorprende mucho, pero que sucede. O sea, uno ve personas hipercapacitadas que no son integradas porque piensan que como son viejos no van a poder adaptarse, no van a querer tener un trato tan integrado con los demás más jóvenes, etcétera. Una serie de cosas que no, que a lo mejor son, pero que no siempre son. Entonces, que esto viene como una cosa puesta ahí. Y por otro lado, la verdad del deterioro. El envejecimiento tiene un deterioro, o sea, los viejos somos físicamente menos competentes, somos más lentos y tenemos menos capacidad de adaptación, diría uno en general, pero eso no quiere decir que sea para todos los cargos. Entonces, en esta fina línea entre qué es lo que es el deterioro real y qué es lo que se discrimina, es donde trato de hacer correr esta novela. Y sí, el otro tema que me apasiona, del que me apasiona enredar a mis pobres protagonistas, es la caída del héroe. Y cuando la caída del héroe tiene enfermedad mental de por medio, o algún desequilibrio, y esto que es una cosa de la que hoy se habla harto y cada vez se habla más, pero antes era como un tabú decir que alguien fuera depresivo, o maníaco, o histérico, o lo que fuera, o que tuviera un trastorno de personalidad. Todas estas cosas catalogaban a la gente como un chiflado inmediatamente y era descalificado de todo. Entonces, trato de poner todo esto junto en esta mazamorra que termina siendo la novela, de la que me imagino que hablaremos de las distintas líneas para integrar después las ideas. Esta visión del edadismo y del desprecio del viejo tiene que ver con nuestra cultura de lo desechable. Lamentablemente está enraizada en nuestra mirada occidental, o sea, las cosas se usan y en la medida que se usan más, pierden valor en lugar de adquirir valor, que es una cosa rara, porque en general, no sé, pues a mí me pasa con algunos libros regalones o con algunos que mientras más los tengo, más los quiero. Y los releo y vuelvo sobre Bolaños, sobre Cortázar, sobre Borges. em, con pasión y descubriendo cada vez mejores cosas dentro de eso. Y no trato de ir como abandonándolo. Por supuesto que sigo leyendo los modernos, los que están publicando hoy día, pero eso no significa que uno desprecie a los más antiguos. Y eso me pasa especialmente con los japoneses, que releo y redescubro periódicamente y me enamoro de cosas, a pesar de que hoy día sean condenados en alguna cosa, ya de eso me imagino que nos extenderemos cuando hablemos de La Casa de la Bella Durmiente y Kawabata y de los libros que vamos a tocar como metaliteratura de esta obra, que es donde creo que tenemos más puntos de entretención. Te adelantaste a mi segunda pregunta, pero antes Perdón. de esa segunda pregunta, quiero contarles a quienes nos siguen que existe el Observatorio del Envejecimiento de la Católica de Chile y gracias a tu novela, ¿cierto? Estuve investigando y hay un informe que ellos realizaron el año 2021, está reciente. Y una de las estadísticas que más me llamó la atención y que vienen a fundamentar más tu trabajo en esta historia es que lo voy a decir textual porque quedé impactada. Chile está dentro de los grupos de países que tienen más creencias de que las personas en su vejez somos o son menos competentes, que es lo que tú acabas de decir. Y en ese sentido tenemos un 28%, estamos de los primeros luego de Suecia, en ese solo punto de pensar que las personas adultas mayores, como se categoriza acá, ¿cierto? Somos menos competentes. Así que agradezco y valoro que sea un tema que además tocas con tanta naturalidad, porque no incomoda. O sea, incomoda en cierto punto, pero invita a esa reflexión. De hecho, yo tengo 51 y digo, Tan lejos, eh, tan lejos, tan lejos no, todavía. no, y de hecho, para los estudios, para los estudiosos, la vejez empieza a los 50.
Entonces, que además tú tengas esa visión, tu respaldo como médico, tu experiencia, ¿cierto? Tus conocimientos, esto del deterioro físico y mental, ¿cierto? Eh, Enriquece aún más el valor que tiene la historia en sí y que, como dije, está sustentada en personajes totalmente chilenos y en nuestro paisaje. Vamos con dos recursos que utilizas y que ya hemos visto en algunos cuentos tuyos y que lo manejas muy bien, y yo creo que ese es uno de tus rasgos distintivos como escritor, es la intertextualidad, ¿cierto? Y la metaficción. Eh, Apoderándote, ¿cierto?, de estas historias, tanto de Kawabata y de Nabokov. Háblanos de esa relación y cómo la trabajas en esta trama, en la historia de Miguel, digamos que es el protagonista. Muy bien. Bueno, eh, yo soy un lector fanático como casi todos los que están viendo este programa y como nosotros dos, seguro, ¿cierto? Es como, si debemos ser todos de la misma categoría de lector. Y las obras le van quedando a uno marcadas. Entonces, cada vez que yo pienso en alguna historia, me acuerdo de algún punto de contacto con otra. Entonces, si recuerdo un punto de contacto con una historia leída, voy, releo en esto del fanatismo por preservar lo que está, y busco un punto de contacto que pudiera contribuir a aclarar más la historia o a complejizar el personaje. Porque las obras de las que hablo son genialidades, son cosas tremendas. También está la Reina Isabel, cantada ranchera por ahí que la vamos a usar también en esta historia. Y entonces me permite mostrar distintas cosas. La visión japonesa, que es una visión tan opuesta a la visión occidental, me permite mostrar sus virtudes y sus defectos, ¿cierto? Los defectos como los de La Casa de la Bebé Durmiente, pero que de todas maneras me parece a mí una obra maravillosa de la ensoñación que los viejos tienen en esta historia en que podemos discutir lo del abuso. Esta obra de Kawabata ahora cuesta encontrarla porque está tapada. Los viejos no tocan a las niñas, nada, las miran dormir. Ahora, claro, las niñas son niñas y están narcotizadas, así que eso está en la raya del abuso, como lo decimos ahí, pero la historia de esta necesidad del viejo de mirarla, eh, y que es como la historia de lo que él ha perdido y de lo que le gustaría volver a tener, me parece tan bonita que es un punto de rescate. Con todas las otras discusiones de por medio, no, mis historias no tienen juicios valóricos, los juicios valóricos los pone el que lee. Yo solamente tiro la pelota sobre esto. Y la otra obra que me parece una obra brillante, porque Nabokov es un escritor brillante, todo el mundo se acuerda de Nabokov por Lolita y se acuerda como en realidad no por la novela, sino que se acuerdan por las películas que vieron de Lolita y de verdad leer a Nabokov es un placer. Él es un tremendo escritor y se atreve a entrar en estas discusiones difíciles, en esto de los amores alterados, de las percepciones erradas, de los trastornos de la sexualidad, en este amor desencajado, desenchufado del personaje de Nabokov con la madre y la niña. Bueno, esta confusión tremenda me permite anclar dificultades y problemas de mi personaje, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de que este personaje vaya relacionándose con cosas y que el que lo lee vaya cruzando la historia. Humbert es un hombre, bueno, hasta de partida el nombre ya es una genialidad, es un hombre alterado. Y, eh, y yo trato de torcer la mano de esta alteración y hago que en algún minuto Lolita hable y, y sea la seductora de este hombre. Entonces, en esta alteración de la historia, eh, intento que se perciba cómo entra Miguel
en en la intención de tener una mujer joven. Bueno, esos son los cruces con estas dos novelas. De la reina Isabel cantada ranchera, me sirve para anclar dos cosas que tienen que ver con que el personaje es un geólogo y él tenía que ver con el litio y el litio tenía que ver con el salitre y la reina Isabel cantada ranchera es una hermosísima construcción de Rivière Letelier de los tiempos de de las salitreras. Y engancha con otro de los temas que voy a tocar ahí, que es la prostitución, ¿cierto? Que entonces la reina Isabel es la prostituta más famosa del desierto. Él, como él lo cuenta, es fantástico. Y después habla en otra de sus historias que también toco aquí, que el fantasista habla del concepto de empampados, perdidos en el desierto, pero empampados no solamente quiere decir perdido físicamente, ¿cierto? Porque no sé dónde estoy, geolocalizadamente perdido, sino que también perdido de la mente, o sea, cuando ya me extravié, cuando mi mente se extravió. Esas son las cosas que trato de juntar con estas tres obras que son las que más toco. Cruzo con otras también que me han impresionado de este último tiempo, no sé, de Barico, esto de la esposa joven, es una obra maravillosa que me sirve para la construcción de novela, porque enseña cómo construir una novela entre medio de un cuento maravilloso. Entonces, como es Barico, que lo hace como parecer tan fácil y construye estructuras muy complejas. Sí, también lo podemos ver ahí en Océano Mar, que es una de mis favoritas de Barico, estas historias diversas en esa casa residencial a la orilla del mar. Por supuesto, Barico, Nabokov, Kawabata, ¿cierto? Mishima, totalmente recomendadísimos, sobre todo para quienes aún no se acercan a estos grandes de la literatura universal. Qué tiene además en tu novela la forma en que está presentada? Porque no solamente es una narración, ¿cierto?, que va fluyendo la acción de los personajes y todo, sino que además este intertexto de la novela que supuestamente está escribiendo, digo supuestamente porque el lector tiene que descubrir si es así o no, que está escribiendo el protagonista. Eh, y la forma en que le das las voces a los diversos personajes. Son, son varios personajes los Mm. que participan en la novela. Eh, Solo tres varones, el resto son mujeres de diferentes edades y percepciones. Sigues utilizando el recurso entretenido del WhatsApp, que nos coloca totalmente en esta época y es estar como, sí, en realidad sí, así no, así no Así es. refirió, así es. Así que cuéntanos cómo de esa investigación, ¿ah? Cómo las Bueno, mujeres nos relacionamos íntimamente a través del WhatsApp. Es que eso a mí me tiene totalmente curiosa, ¿ah? De las buenas amigas que debes tener tú para que te hayan mostrado cómo las mujeres somos a través, cómo nos manifestamos y expresamos a través del WhatsApp. sí, bueno, es un recurso entretenidísimo que me sirve para unificar dos cosas. Voy a llegar ahí, pero, pero voy a partir. La historia uno, que es la historia que escribo yo, es la historia de Miguel, que es un geólogo que a los 60 años se da cuenta que ha ido perdiendo importancia dentro de la empresa. Él había sido como geólogo del año, no sé, había recibido todos los premios. Y ahora se da cuenta que está retrocediendo en eso. También se da cuenta que en su casa está retrocediendo. Él ha sido un buscavida y entonces está casado con una mujer menor y ahora quiere como cambiar de vida, quiere volver a tomar el protagonismo, ya que aquí no lo puede tener, se quiere ir al sur y hacer otra cosa y dedicarse a algo distinto. En ese dedicarse a algo distinto, finalmente, entre las recomendaciones del psiquiatra y otras cosas, decide escribir. Y escribe justo lo contrario de lo que él está viviendo, ¿cierto? Su mujer más joven no le hace caso
en su trabajo él ha perdido posición, la vida lo está echando al lado y entonces escribe una historia japonesa. Y en Oriente los viejos son respetados, las mujeres son terriblemente obedientes, entonces él empieza a contar el cuento que quiere vivir. Entonces intento construir por oposición la historia de Miguel, porque voy contando una historia en un lado y Miguel va escribiendo la otra historia en el otro lado. Y entonces uno ve cómo juntamos estas dos cosas. Eh, Cada uno cuando lo lea decidirá si la lectura si la escritura es mía o es efectivamente de Miguel. Y entre ambas historias corre el carro del chat de las Baywatch que son como la Baywatch, como esta película, esta serie americana, ¿cierto? De las mujeres corriendo por la playa y toda guapa. Y Y muy entonces, generacional a la edad que tienen claro, o sea, no claro, podría haber sido exactamente. otra. Otra serie. Bueno, de hecho, esto lo voy a decir hoy y creo que nunca más lo voy a repetir porque si no me van a retar. Mi señora tiene un chat con sus amigas que se llama las Baywatch. ¿Ya? Y varias amigas, El problema es que vamos a querer todas ser parte de ese chat. claro, y distintas amigas que no necesariamente pertenecen al grupo original de eso, se integran ahí distintos personajes. Y por supuesto que los personajes, todos los personajes se basan en alguna persona que uno conoce, pero uno acentúa sus rasgos de carácter, ¿cierto? Los caricaturiza para poder convertirlo en un personaje literario, porque la gente normal no sirve a personajes literarios, es común, tiene rasgos planos. Entonces hay que ir acentuando esos lados. Y este chat es un chat muy divertido, que yo, claro, mi señora y muchas amigas me permiten de repente mirar y entonces es como divertido ver cómo se expresan. Los chats de hombres, de compañeros de curso de colegio, se parecen mucho, ¿ah? Así que eso de cómo nos relacionamos es divertido y es común. Y me permite darle la voz a la historia que corre en medio, a intentar ver desde un punto de vista neutral qué es lo que está pasando. No es la historia de Miguel y no es la historia de Hiroshi, que es el personaje japonés. No es la historia de ninguno de los dos, es la historia de cómo corre la vida entre medio, lo que van contando ellas. Y nos informan a veces brutalmente de lo que sucede, de cómo es el curso del amor, de lo que piensan de los viejos, de lo que piensan de los amores, de las posibilidades, de, de, de cómo las mujeres también sufren de esto terrible, como tú nombraste, de que a los 50 años como que las empiezan a tirar para abajo de todos los lugares y las mujeres tienen como la obligación de mantenerse regia, estupenda y no envejecer y uno mira a los gordos que están opinando de esto y que todos pelados, estamos todos terribles y todavía se atreven los hombres a opinar. Bueno, en esta historia sí vamos confrontando esta idea. Y vemos cómo las amigas también se dicen eso, se lo dicen más veladamente o menos veladamente. No, yo todavía me mantengo regia, a mí todavía me pescan. O sea, como se van diciendo cosas entre ellas mismas me permite construir esto como de manera divertida. Pero estas son las tres historias que confluyen aquí. Pero eh, me faltaba para que Miguel no fuera un personaje detestable, me faltaba alguien que lo empujara. Entonces, la muerte de su gran amigo, que no lo abandona, que sigue con él, o como fantasma, o como alucinación, o como recuerdo, o como ideación, no sé, como idealización de lo que era la relación con ese amigo. Entonces, eso le va permitiendo tener el otro lado de las Baywatch, que es el chat donde todas las mujeres, él y Miguel se manejan, o sea, Miguel y su amigo, Pedro, se manejan los dos de la misma manera, sin filtro, ¿cierto? Y se dicen las cosas así como se dirían un par de hombres viejos verdes que quieren conquistar el mundo que han perdido. Y esa es la historia que sigue entre medio y esa la construyen ellos dos. Yo me voy a adelantar un poquito a mi apreciación lectora. Encuentro que la relación entre Miguel y Pedro está tan bien contada, que si tú me preguntaras, Ángeles, ¿de qué te gustaría que fuera mi próxima novela? Sería de estos dos, en diferentes situaciones, porque realmente está tan bien trabajada, está tan real, que uno se olvida, fíjate, que uno se olvida que Pedro está muerto.
Sí. Además que las cosas que le dice y todo es como, está muy, de hecho uno podría solo leer los diálogos de ellos y se sustenta, pero absolutamente bien. Y con respecto a a la novela que, ¿cierto? Cada lector dirá si la está escribiendo o no Miguel. Yo hice el ejercicio de leer solo es como dos libros en uno, ¿ah? Es como dos Sí. historias en una. Así que también es bonita esa experiencia de leer solo la novela japonesa, que hace un contrapunto con la historia que le sucede a Miguel y ahí a su este. Así que quiero invitar, Claudio, que nos regales el primer fragmento, porque yo creo que ya a esta altura todos quieren saber, ¿ah? qué pasa en el kimono de seda. Voy a leerles unos fragmentos que espero que sean representativos. En realidad, cuando a uno le piden que lea un fragmento, uno lee pedazos que le gustó como los construyó, pero que no necesariamente terminan gustándole a todo el mundo. Así que espero no ser muy defraudante. Esto es cuando Miguel está empezando a dedicarse a leer. Y cuando empieza a querer, perdón, no a leer, a escribir, y cuando empieza a querer informarse un poco más de lo que pasa con la historia del salitre, y quiero empezar leyéndole un fragmentito de eso. El smog que rodea la cordillera la vuelve lejana, desgastada, como una fotocopia de sí misma. Miguel repasa frente al escritorio lo que conoce y le falta por estudiar para comprender el problema del litio. Está rodeado de papeles y libros, uno antiguo titulado La Agenda del Salitre y su tesis doctoral, que trata sobre el caliche. Los volúmenes más consultados son dos libros de Hernán Rivera Letelier, El Fantasista y la Reina Isabel Cantada Ranchera. ¿Sabes qué, Pedro? Voy a estudiar la historia de la salitrera. ¿Ahora, weón? Ya es tarde para el proyecto, le dice acomodándose en la silla. Porque aquí Miguel debió haber trabajado en un proyecto que no completó del litio, ya se quedó fuera de plazo. Pero podría ser útil para el futuro. Pensar solo en el litio y olvidar la historia de la salitrera es un error. No deberíamos ignorar su impacto en el conocimiento de la minería y la historia del país. Eso es algo de bárbaro. Es exactamente lo que somos para el mundo, le contesta el amigo. Bárbaros vendedores de materias primas. Estáis obsesionado con el tema, weón, le contesta malhumorado. Déjame desarrollar una idea literaria, Pedro. Rivera Letelier venía de La Pampa, escribió de su pueblo y retrató el mundo como dijo Tolstoy. O era otro, búscalo en internet, weón. Teclea la frase en la barra del buscador. Aquí está, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Muchos le atribuyen la frase a Tolstoy, pero podría pertenecer a Platón o incluso venir de la Biblia. Sería un derivado de pinta tu aldea y serás universal. Miguel toma un libro desde el escritorio. Prefiere el papel. Desde hace tiempo el brillo de la pantalla irrita sus ojos. No logra trabajar durante horas frente a ella como antes. Eso me atrasó en la pega del litio. Lee en voz alta. Lee en voz alta. La flor grande y la mala noche despertaron esa mañana en un camarote que no era el de ninguno de las dos, completamente desnudas, tendidas boca abajo, al borde de una litera, la una al lado de la otra. Cierro comillas. Esto es un fragmento de Hernán Rivera Letelier, abajo está la cita. Pedro lo escucha con interés. ¿Qué te pareció? Es un fragmento de la Reina Isabel cantada ranchera de Rivera Letelier. Dice con el libro abierto. Me encanta cómo escribe. ¿Es la novela de las putas de la Pampa, weón? Miguel mira la contraportada. Aquí está la reseña, escúchame. La reina Isabel es la prostituta más famosa de todo el desierto, la gran querida, la soberana absoluta de las noches atacameñas, amada y adorada por los pampinos, cada uno de ellos tiene una historia que contar sobre sus amores. Weón, me interesa más la historia de las putas. Deja ahora de pensar en las putas, Pedro, yo también tengo historias que contar. No, esos dos yo creo que merecen un spin-off, como dicen en las series, ¿ah? Un spin-off de Pedro y Miguel. Gracias por Oye, esta primera lectura que se transforma en el primer regalo para esta celebración de nuestros siete años. Eh, la contraportada de tu libro cuenta con las geniales palabras de Yuri, ay, sí. ¿no? De Es Yuri mejor Soria leer eso Galvarro, que leer la escritor, novela. sí, y también de Nicolás Cruz.
Sí. Valdivieso, que es escritor y que también es tallerista. Concuerdo plenamente con Yuri, pero quiero saber si tú estás de acuerdo con lo que dice Nicolás, definiendo tu novela como una tragicomedia. Sí, lo que pasa que, claro, la historia en realidad, como casi todas mis historias, son la historia de la caída del héroe. Es lo que tengo unas obsesiones literarias yo, que son el amor, el sexo, la muerte, la locura, la vida, la decepción. Y la caída del héroe es mi tópico recurrente, porque encuentro que los personajes puestos en situaciones extraordinarias brillan más. Un personaje común puesto en esta situación se ve más brillante, se ve más construido, me facilita la historia. Que si yo pusiera este mismo personaje haciendo una historia plana, probablemente no me iría muy bien. Ahora, el, como matizo esta historia, por ejemplo, con el chat de las Baywatch, por ejemplo, con las conversaciones entre Miguel y Pedro, esos dos van poniéndole la parte divertida, que son las que uno ve que se van precipitando, pero sin embargo van pasándole cosas divertidas. Así que sí, corre como tragicomedia, corre bien como tragi, tiene muchos ratos de comedia. Era mi duda así como de lectora. Eh, hemos ido estableciendo, ¿cierto?, un mapa de ruta de lectura de tu novela y también unos pincelazos a sus personajes y también a los temas que nos permiten también ir más allá, una vez que uno cierra el libro, ir más allá, ¿cierto?, de lo que nos deja el final que le diste, a la reflexión sobre lo que está pasando, la visión como sociedad. Pero hay otro tema que lo dejé ahora, antes de que finalicemos nuestra conversación, antes de que tú nos leas un segundo fragmento, que tiene que ver también con lo que estamos viviendo ahora, esta fuerte puesta en marcha en todos los sentidos, en todas las áreas del feminismo que estamos viviendo en nuestro país, localizado, ¿cierto? Casi siempre en todas las áreas uno va tomando lo que va viendo fuera de las fronteras, pero el feminismo chileno está muy, está muy arraigado, ¿cierto? Y muy Ujú. firme. Sí. Y lo dejé para el último, porque si bien la trama de la historia, ¿cierto? El personaje principal es un varón, con todo lo que lleva esto de cumplir, ¿cierto? Una cierta edad y verse disminuido en sus capacidades, como lo que hablamos al principio, está este juego que para mí es hermoso y que llega a coronar tu novela, y yo partí diciendo que eras un escritor muy coherente en tu narrativa, en tu pensamiento y en colocar temas que son netamente contemporáneos de nuestra realidad y de nuestras costumbres, y que tiene que ver con las ninfulas, ¿cierto? Mm. Estas muchachas encantadoras, jóvenes, que también cumplen este papel de enrostrarle en su cara al protagonista, a Miguel, cómo se vive la nueva sexualidad, cómo las mujeres son empoderadas o somos empoderadas, cómo trabajamos, cómo decidimos sobre el cuerpo, cómo nos movemos y cómo somos sororas entre nosotras. ¿Cómo fue esa decisión? Porque para mí eh, o sea, para mí como lectora y quienes me siguen saben que siempre estas conversaciones son a partir de mis apreciaciones. Pueden no estar de acuerdo, obviamente. Para eso tienen que leer, adquirir el libro y comprarlo y leerlo. Eh, es la joyita de tu novela, la que le da sentido a todo lo que pasa. Claro, la construcción del relato feminista dentro de la novela, que es lo que enfrenta este par de machos viejos, ¿cierto? Porque se ven enfrentados a eso. En el fondo, su mirada patriarcal está terriblemente perdida. Voy a retroceder un punto nomás. Miguel es un personaje complejo porque por un lado está sufriendo discriminaciones y cosas, por otro lado él tiene sueños y quisiera que eso se cumpliera, por un lado es un machista perdido, o sea, tiene él
él muestra una cosa que es la visión de este personaje que es bueno y malo a la vez. Es una víctima y es un victimario. Es las dos cosas simultáneamente, como somos un poco todos. Y entonces él me sirve para mostrar lo del machismo, pero lo vemos enfrentarse a esta nueva realidad que se filtra en su relación con su mujer, que se filtra en su relación con las prostitutas y que se filtra en las Baywatch. Las tres corridas pretenden afirmar el feminismo para poder confrontar esta postura de los dos viejos. Em, las ninfulas son unos personajes maravillosos inventados por Nabokov, probablemente inventados mucho antes. Están anclados, como dije ahí, en la Divina Comedia, o sea, están anclados en todos lados. Pero estos personajes idealizados son aterrizados aquí como a esta nueva realidad, la mujer joven empoderada. Esta es la realidad a la que él se enfrenta. Y vemos la dualidad de ella, ¿cierto? Por un lado, es una persona que está comprometida en este servicio que tiene que dar, pero por otro lado, vemos cómo ella lo, lo adquiere, lo adopta, lo apapaña, lo intenta proteger y finalmente le ofrece su amor. Y él, viejo, ciego y tonto, no entiende el mensaje. Entonces, ese es un momento de la historia, el momento del ofrecimiento de ella, que me parece precioso. Es Que él no hermoso. lo lee y después, bueno, y la confusión con la fiesta y las otras cosas que vienen después. La historia es larga, son 240 páginas de sube y baja, de amores intentados, de amores perdidos, amores recuperados, amores ganados, no sé, de una mezcla de ellos. Pero sí, creo que la historia de la ninfula, mirada desde ese punto de vista, es gratificante, constructiva, mostrándola a ella. Y por otro lado, esto de que permito que la voz de Lolita grande, de Lolita crecida, se oiga y que ella nos cuente su versión de la historia con Humberto Humbert. Eso hace que tengamos otra visión más de esto. Entonces, intento cruzar todo esto y es un cúmulo de información que como que escupo, vomito sobre las páginas y toda esta se integra. Yo sé que ahora cuando la cuento así debe parecer menos integrada, pero se suman porque costó mucho ordenarla y que quedara como tenía que ser. Claudio, sí. Para mí una de las maravillas de tu novela son justamente estas muchachas que ahí ustedes las van a descubrir. ¿Nos quieres regalar el segundo fragmento? Sí, sí, em, tengo dos posibilidades. Pero te voy a... Si me dices las dos, no sé si te alcanza el tiempo, no, parece que no, pero si te alcanza bien. Uno es el momento en que Miguel descubre que en realidad ya se quedó solo, ¿ya? O asume que ya se quedó solo. Y otro es un momento en que las Baywatch comentan lo que descubrieron de él. Así que, Yo voy a votar por las Baywatch. Ah, un muy punto bien, aquí reales o no, un punto para ellas, para muy bien. que Eh, perdón. No voy a leer los nombres para que no se vayan lenteciendo, sino que solamente voy a hacer el pimponeo del diálogo escrito. Este capítulo de las Baywatch se llama Tiburón. Están escritos así. Tiene arriba las Baywatch, después así se escribe Baywatch en japonés y abajo dice tiburón. Y este es el ideograma que significa tiburón. Y entonces vemos que es un diálogo de WhatsApp que tiene los nombres puestos arriba y lo que nos vamos diciendo. Vale, weona, ¿qué pasa? La Maquita vio a Miguel en un baile de putas y maricas. Casi se murió de la impresión. Viejo degenerado. Se hace el hueón nomás, como todos, dice la otra. Es un tiburón, dice la otra. Nada que ver, defiende la mujer. Hay una explicación. Era el lanzamiento de un libro. Pero vale, andaba pololeando con una cabra chica con fama de putinga.
le gustan las jovencitas al viejo verde, como a todos. Por eso nos estamos quedando sin público, dice la otra. Esas serás tú, yo todavía las pego. Valentina hizo eso de la puta, no lo sabía. Sofía, a lo mejor no es puta y es su amante. Vale, como tú tenías el tuyo, no tengo amante, buena. Es un amigo, amigo con ventaja, buena, fresca, con bastante ventaja. Ja, ja, ja. No se puede hablar con ustedes y dicen que son mi amiga. Andrea insiste. La Maquita quedó tan impresionada, la tuve que llevar a una psicóloga especialista en el centro donde se atiende. ¿Especialista en qué? Traumas sexuales y abuso. Me estáis guayando. La prostitución y la pedofilia son abuso, guana. Y el abusador es tu marido, el viejo fresco. Recuerda, el violador es tú. No te acepto esos calificativos, guana, le dice la señora. Sofía, abre los ojos, vale, no seas huevona, amiga. Yo también creo que tenéis que asumir, le dice la otra. Por lo menos averiguar. Viejo y putero no es como mucho. La Andrea dice, sí, averigua, no seas cerrada. La Valentina piensa, y dice, voy a encararlo para saber la verdad. Es un momento. Es tremenda la situación, pero como está escrito, no puedo dejar de no reírme, porque es así, es así nomás, es Así así son los nomás, cuentos. es Sí. así nomás. Claudio, ¿cómo te sientes tú como escritor de tu primera novela y cómo ha sido? Tuve la posibilidad de acompañarte en la presentación aquí en Santiago, en la librería del GAM, ¿cierto? Hace poquito, abarrotada de gente, no se podía ni siquiera entrar, muy bien acompañado por quienes te acompañaron en la presentación, ¿cierto? ¿Cómo te has sentido tú? Cuáles son los cambios o cómo no, y cómo ha sido tu relación con los lectores a partir de esta historia que es más extensa? Sí, bueno, en realidad el lanzamiento, como tú dijiste, fue tremendo. Había tanta gente que se nos acabaron los libros, o sea, se fue todo lo que había en el libro. Y no sé. Pero me demoré 2 años en esto, entre escribirla, corregirla, trabajarla con mi editor, que es Nicolás Cruz, que me hace una edición literaria. Aparte de la edición que es el editorial, tengo una edición literaria que me va ayudando a corregir, me enciende foquito aquí o me dice aquí está ahí un poco pesado, etcétera. Entonces me ayuda mucho. Y estos 2 años de construir una historia larga, de estas historias que se construyen por capas, o en que uno tiene el tiempo de ir desarrollando los personajes y los ambientes, eh, tratando de no soltar tampoco al lector, porque uno a veces se pone a desarrollar mucho y el lector se aburre y dejó el libro ahí, como hacemos todo, y el libro quedó en el velador y pasamos al siguiente. Así que tratando de que eso no pase. Me gustó mucho lograr esta complejidad, lograr intentar construir por una historia que ganara por puntos, como dice Cortázar, en vez de que ganara por nocaut como un cuento. Eh, Igual tengo yo esto de los giros que me gusta y de cerrar las historias como cuentista clásico y no de las historias tan abiertas. A lo mejor eso podría para que a algunos no les gustará tanto, que uno cierre, que a algunas personas les gusta leer historias abiertas. A mí me gustan más las historias cerradas. Eh, pero pero la crítica ha sido bastante generosa, para decirlo así. Yo esperaba que pudiera ser más difícil, porque el tema anclado en el par de viejos machistas podría tener una lectura como más odiosa, más como creyendo que estos son mis puntos de vista, pero creo que la crítica ha sido generosa. Me ha tratado bien. Creo que la complejidad que alcanzaron los personajes fue adecuada. Creo que logramos construir las rutas que queríamos, estas rutas que confluyen hacia el cierre de una historia al final y que todas ellas apartaran por separado. Me encantó. De hecho, ya estoy anclado en la siguiente novela. Me gusta mucho esto del relato extenso y de las historias paralelas que se van cruzando. Me gusta. Me sigue gustando escribir cuentos, por supuesto, pero esta aventura de la novela me atrae mucho. Y mi próximo libro va a ser otra novela. Entre medio creo que voy a volver a hacer talleres de cuento y cosas porque creo que tengo que seguir haciendo narrativa corta para mantener eso prendido.
No sé si mi vida futura va a ser de novelista o de narrador de relatos breves, no lo sé, pero creo que la novela era un pendiente, un deseo tratar de atrabar esta hidra y cortarle todas sus cabezas para poder redondear una historia. Y muy bien lograda. Así que Muchas gracias. felicitaciones, Claudio, por tu primera historia, por esta primera novela que ya está en todas las librerías, ¿cierto? Agradecer a Simplemente Editores por seguir confiando en tu visión, en tu olfato narrativo, porque hay cosas muy interesantes, uno puede detenerse, reflexionar eh, y preguntarse, inquietarse por cosas que quizás no están en la esfera de los medios, ¿cierto? Claro. Eh, y nos invitas a descubrir y a reflexionar. Así que para mí eso es como súper importante. No digo que no me entretiene, me reí mucho también y también quedé con el final ahí que ya lo hablamos fuera de programa. Así que invitadísimo a nuestros seguidores, nuestras seguidoras, a leer esta historia de Claudio Suárez Cruzat, El Kimono de Seda, su primera novela. Agradecerte, Claudio, por tu maravillosa disposición, felicitar por este trabajo eh, a conciencia, ¿cierto? Esta narrativa que ya tiene fortalece aún más tu propia voz como narrador. Así que felicitarte a ti, dar gracias, como siempre, a Mariana Alex por esta posibilidad de conversar contigo, invitarlos, como siempre digo aquí, a concretar estas pequeñas bibliotecas de autor. Este es tu tercer libro, tu primera novela. Idealmente tener los tres libros para seguir tu trayectoria, ir acompañándote en el crecimiento literario que yo auguro que va a ser así de alto, muy alto, muy alto. Así Muchas que gracias. muchas gracias y tus palabras para finalizar nuestro primer programa de nuestra temporada número 31. Bueno, muchas gracias por esta conversación tan tan bien anclada. Tal vez les diría, el kimono de seda es el factor que une las dos historias, la japonesa y la otra. Las dos están pegadas en el kimono, la prenda. Yo quisiera decirles que en realidad siento que voy madurando, un viejo madurando, es como divertido, pero es que voy madurando mi capacidad narrativa, que el trabajo en estos tres libros ha sido progresivo y que espero seguir mejorando para que los lectores tengan cada vez mejores historias en sus manos. Y la próxima va a hablar del resto de mis obsesiones de hoy, que son la trata, la prostitución, las bandas de tráfico de personas y de narcotráfico internacional. De eso voy a hablar en la siguiente. Esa es la historia que viene. Muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por lograr mantener un programa tan interesante durante tanto tiempo. Muchas gracias, vamos a estar súper atentos ahí a esa nueva historia narrativa y dejarte siempre invitado para que nos encontremos aquí en este espacio de conversación profunda en que nos detenemos en esos detalles que a los lectores tanto nos gustan del proceso de escritura de los escritores y escritoras. Así que muchas gracias, Claudio, gracias a nuestro director, Aldo Andrés Morales, que nos ha tenido una paciencia infinita estos 7 años y se vienen más cosas aquí en Lecturas Asombrosas. Así que muchas gracias y empezamos nuestro mes aniversario. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.